Seguimos en Código. Daniel Artana, muchas gracias por acompañarnos. No, Daniel. por favor, gracias por compartir. Lo mismo. Gracias. Gracias. Vamos a hablar de los números de Macri. Vamos a ver, para saber de qué estamos hablando, una marea de números en estos últimos días importantes. Algunos números macro de la economía argentina, director, lo vamos a ver en un toquecito nada más. La economía, el crecimiento, 2,9% arriba en el 2017. Todos son cifras oficiales. La inflación, 2,4% en febrero. Horrible número. Quizá el más alto del año. Ya dicen que en marzo está en 2 seguro. Que tampoco para escuchar, ¿no? No, claro. Está bajando la inflación, sí, pero sigue altísima. La pobreza se anunció, ayer lo anunció el presidente con gran alegría, al lado de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La pobreza retrocedió al 25,7%. Son 5 puntos de baja de la pobreza en un año. Cuando se mide el efecto de los aumentos tarifarios en el primer trimestre de este año, ese número no va a ser igual. La industria subió el 25,7% entre 2017 y 2018 y la deuda externa en el año que terminó, en el 2017, creció en 51.000 millones de dólares. La deuda externa total hoy, 233.000 palitos, que nos hacen pensar en que otra vez está la guillotina balanceándose ahí arriba. Tengo una chequera acá. Sí. Podemos liberar algunos Bueno, cheques. ¿qué nos dicen estos números? Daniel Martín. A ver, yo creo que tenemos buenos datos de actividad, un poquito mejor de lo que se esperaba, y datos flojos de inflación. Marzo luce que, en marzo yo diría abril, tampoco vamos a tener una inflación que sea... ¿Por debajo del más 2? No, yo diría marzo probablemente de un poquito por arriba del 2. Abril tenés la carga esta de tarifas que se anunció un poco ayer, así que también va a ser un número alto. Normalmente abril cede la inflación, pero yo lo que diría hoy es que creo que nadie cree que la inflación este año va a ser 15%. ¿Va a ser más del 20? ¿Vos crees que va a ser más del 20? Nosotros creemos que va a ser 20, pero bueno, habrá que ir viendo qué es lo que pasa de abril en adelante. Yo creo que el Banco Central ha empezado a actuar en consecuencia. Se está endureciendo la política monetaria, en este caso vía la venta de dólares, que eso resta liquidez. Pero bueno, eso te puede frenar un poquito el ritmo de crecimiento económico, que además se va a frenar porque la seca es particularmente dura. El segundo trimestre vamos a tener datos malos. O sea, estos datos que estamos viendo, el segundo trimestre, no se van a repetir porque la sequía pega muy duro, claro, además en ese trimestre, porque el PBI agropecuario es más o menos el 8% del total y en ese trimestre vas a tener una caída de 2 dígitos. Lamentablemente, o sea, en efecto que el año que viene se va a recuperar, pero o sea, debería recuperarse, ojalá. De lo que dice Artana, uno, ¿qué tiene que inferir? ¿Que hay una buena tendencia general con dificultades o que hay una tendencia complicada? Mirá, con algunos elementos positivos. Estás viendo los resultados estadísticos de lo bueno del segundo semestre del año pasado, sobre todo en materia de pobreza, es el dato contundente, pero vas a empezar a pagar ahora los errores. Primero de la política de fin de año, la famosa maniobra con la meta de inflación, generaron problemas, la inflación más alta, generaron dólar más alto y caída de confianza, generaron 50 puntos más de riesgo país afuera y por lo tanto complicación para el financiamiento argentino y estás mirando la mala gestión esa sumada con la mala suerte, que es el efecto de la seca en el campo, que probablemente sea incluso más grave de lo que yo recorrí el interior la semana pasada bastante y el panorama era complejo. ¿Qué impacto en volumen económico de caída puede tener la sequía? Entre medio punto y 1 punto del producto. En PBI. En exportaciones va a ser un poco menos porque producto de la seca nuestra los precios compensan un poco, subieron afuera, y además porque los agricultores en años de buena guardan un poco más en el silo bolsa y en años de mala sacan. Eso es lo que muestran un poco mirando el comportamiento para atrás. Entonces en exportaciones yo creo que se van a perder más o menos el 20% respecto a la cosecha del año pasado. Eso en exportaciones, si uno lo valorara en plata, serían 8 o 9 mil millones de dólares. Capaz que las exportaciones caen 5, que igual es un número pesado en un momento donde te faltan, o sea, donde hay alguna percepción de que los dólares no son tan abundantes como eran antes. El presidente dijo más de una vez, quiero que juzguen mi gestión el día que me vaya, por cuánto bajé la pobreza. Que está muy bien. Está bárbaro que lo diga, además que como ingeniero dice, mídame por un número, no por discursos. Hay un número, la pobreza estaba acá, si la bajé y cuánto, está bien, y si no la bajé, habré fracasado. ¿En qué punto está hoy y cómo sigue el tema pobreza? ¿Cómo lo ven? Mirá, bueno, lo que trascendió esta semana, ¿no? Bajó muy fuerte, más de lo esperado, y básicamente eso tiene que ver con algunos hechos concretos que sabemos que ocurrieron. Por ejemplo,
aumentó mucho la masa salarial en el segundo semestre del año pasado respecto del segundo semestre del año anterior. Paritarias. 28%, eso es paritarias y es aumento del empleo. Porque el aumento fue mayor que el aumento de las paritarias. Entonces, es aumento del empleo y aumento de paritarias. Eso en el sector formal de la economía. Pero también en el sector informal de la economía creció el empleo 4,5%, es un crecimiento fuertísimo, buena parte traccionado por la construcción, en cierto sentido, también algo por turismo. Luego, la masa de jubilaciones creció mucho. En el segundo semestre del año pasado, comparado con el anterior, creció 42%. Yo cuando digo este número, la gente dice, pero pará que yo soy jubilado y no subieron 42 las jubilaciones. No, que suba la masa de jubilaciones quiere decir que hay más jubilados, que los jubilados ganan más por ley de movilidad, el 28% que subieron las jubilaciones el año pasado, y que encima tenés el impacto de 1.200.000 personas que cobran cerca de 4.000 pesos en promedio de reparación histórica todos los meses. Entonces, ese combo te da 42% de aumento de las jubilaciones, aguaches creciendo 28%, asignaciones familiares, la masa de asignaciones creciendo 32% interanual. Es decir, el combo de todo eso te da, obviamente, es el que te explica por qué cae tan fuerte la pobreza. Yo no coincido con la apreciación que hacías vos al principio de que ese número se va a revertir en el primer semestre. Creo que es verdad que no va a caer a la velocidad que cayó, probablemente se estabilice, pero no veo una reversión. Es decir, no tenemos otro 2016, otro 2014, que son los rebotes de pobreza para arriba. Eso está lejos en el horizonte. O sea, que por lo que podemos ver es que la pobreza, el descenso se frene, se estanque en un todo poco. caso que se frene, porque los aumentos de tarifa, digamos, chocolate por la noticia. Primero, ya eran sabidos. Segundo, son menores que los del año pasado. La inflación es cierto que la inflación acumulada de los primeros 3 meses es alta, pero es la misma que la que fue en los 3 meses del año pasado, calcada. Ahora, el impacto objetivo que puede tener el aumento del gas no es un impacto menor. Probablemente el de transporte sea menor por el sistema pero que también se lo tuvo, instrumentó. pero el del año pasado fue mayor, esto es lo que te quiero decir. Entonces, cuando va a ocurrir algo que ya ocurrió el año pasado, que ocurre en menor medida este año y que además la aceleración del empleo, ahora sí, este es un dato muy importante, la aceleración del empleo alcanzó una velocidad que no había alcanzado el año pasado a esta altura del año. Entonces vos tenés una compensación. Probablemente el salario real no tenga la ventaja que tuvo el año pasado, algo de efecto de arrastre tiene el 2017, entonces ahí está la discusión de si pierde o gana por un punto este año, pero la masa de salarios sin duda va a seguir creciendo en términos reales, sobre todo por la aceleración que está mostrando el empleo. Ahora, perdón. Sí. Le quería preguntar a Tana, ¿hay margen? Porque uno sigue observando, escuchando y viendo opiniones. ¿Hay margen todavía debido a que da la impresión que la economía todavía está en una transición, en un rumbo? ¿Hay tanto margen para que haya dos relatos? Porque uno tiene la impresión que sigue habiendo dos relatos. Digo, a veces uno pone la televisión, ve una cosa, no importa cuál, y escucha un país. Se corre y se escucha otro país. Digo, ¿hay espacio para tanto? Bueno, si uno mira los números no debería, ¿no? Los números son lo que son. Y yo creo que hoy tenemos números que uno puede cuestionar por ahí, que no se ajusta la metodología por ahí todo lo rápido que se hace en otros países, pero son números confiables. Nadie duda hoy del INDEC dirigido por Jorge Todesca. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que mirar números. Después puede estar en disconforme con algunas cosas que pasan, pero hoy la economía ha pasado el pico anterior, no lo ha pasado en todos los sectores, la industria está un poco por debajo. La inflación está más o menos como estaba en la época kirchnerista, pero corrigiendo algunos desequilibrios, en particular tarifas, con lo cual, medida homogéneamente, estamos un poco mejor. Y ha habido una mejora en la pobreza que uno podrá discutir si por la metodología, esos 5 puntos que cayó, en realidad deberían haber sido un poquito menos, pero la gente de la Universidad de La Plata, que tiene un centro de estudio que se llama CEPLA, que se dedica a eso, hace una serie consistente y le da una baja muy importante. Entonces, en realidad Bueno, lo que la uno convalidó el Observatorio de la UBA. Bueno, por eso, uno lo que tiene es una cantidad de datos que son lo que son. Después Argentina tiene algunas fragilidades, que tampoco hay que esconderlas. Argentina tiene, a mi juicio, además del problema fiscal, que el propio presidente ha dicho no es sostenible, con lo cual ya no importa lo que digamos los economistas. Hay que bajarlo, porque si no, ¿qué va a decir Macri dentro de un año o dos si no cumple con la meta fiscal que ya la aflojó, ¿no? Que ya la modificaron? Si no era sostenible, si vos sos un tipo que le presta plata a la Argentina, si tu presidente dijo que no era sostenible y no lo cambia y no lo ajusta, algún problema vas a tener. Relacionado con el fiscal hay un déficit externo muy importante, Argentina, que es la clave de por qué sube la deuda externa como sube. Argentina se está endeudando mucho afuera, en particular para sostener un nivel de participación del Estado en la economía que no es sostenible. Y esto no es lo que piense yo, es muy sencillo. Si yo
tenemos impuestos récord, que todos nos quejamos de la alta presión tributaria y no alcanza. Y todos pedimos que nos bajen los impuestos. ¿Qué estamos diciendo? No toleramos este nivel de gasto. Te sumo un punto al análisis, coincido 100% con lo que plantea Daniel, te sumo un punto. No alcanza con que los números fiscales cierren, también tiene que parecer. O sea, tiene que convencer el gobierno. Y la manera de verlo, y la variable que va a saldar en última instancia estos relatos, o esta discusión más política y económica que aparece, es, viste, los americanos tienen esa frase que dice put your money where mouth is, que es poner la plata donde pones la boca. A mí es una frase que me gusta mucho, porque acá en la cancha se ven los pingos. Entonces, en la medida que el modelo económico argentino sea creíble, te doy un ejemplo, vino Lagarde la semana pasada del Fondo Monetario, se deshizo en elogios, al otro día subió 20 puntos de riesgo país. Entonces digo, mirá, gracias por los elogios, pero mejor que pongan la plata donde ponen la boca. En la medida que empiecen a poner la plata, en la economía argentina la están poniendo. La variable que lidera la recuperación de la economía en estos momentos en Argentina es la inversión, que crece al 11% interanual. Si el resto de las locomotoras de la demanda agregada estuvieran creciendo a esa velocidad, nosotros crecemos más que China. Y la inversión, Eduardo, es una apuesta. La inversión es una apuesta a producir más mañana. Esa gente que está apostando, está poniendo la plata donde pone la boca. La gente que está marcando el récord de créditos hipotecarios está apostando los próximos 30 años en la Argentina. En la medida que esos que son los que apuestan pongan más la balanza del lado positivo, vamos a tener una economía que va a salir de manera consistente. Ahora, hay de todas maneras margen como para explicar cierto enojo que es bastante público del gobierno por el tema de inversión con el sector empresario. Yo diría, mira, el año pasado la inversión fue a un ritmo 3 veces superior al PBI y uno calcula que este año va a andar parecido, quizás 2 veces y media. Yo creo que hay una reacción de la inversión. Lo que no hubo es la lluvia de inversión externa que por ahí esperaba el gobierno, lo cual también se puede explicar, porque la gente no es que tiene los proyectos listos esperando a que Macri le ganara a Scioli. Yo creo que vamos a ir recuperando. Sobre todo hay una cosa que, yo diría, hay 2 cuestiones que uno tiene que mirar. El tema del riesgo, nosotros en realidad íbamos camino hacia el riesgo de Brasil, ahora nos separamos. Hay algo ahí que está diciendo los tipos que te ponen la plata para hacer viable el gradualismo, hay algo que vieron que no les gustó. Eso hay que trabajar para revertirlo. Eso es muy importante. La segunda cosa que yo creo que va en camino, y está ahí, ustedes deben tener por ahí más información que yo, es muy importante que el Mercosur firme el tratado con la Unión Europea. Porque eso no es porque vamos a vender mucho más en forma inmediata, eso va a disparar inversiones europeas en la Argentina pensando en vender ahí. Y eso está a esto de concretarse. Porque me dicen a mí hay alguna traba en alguna parte del sector automotriz brasilero que es el que está resistiendo un poquito el acuerdo. Pero eso es muy importante y eso podría empezar a hacer que esta recuperación en la inversión también venga acompañada de un aumento en la inversión extranjera y uno pueda sostener un proceso de crecimiento en el tiempo, porque en definitiva, una de las cosas que también hay que sacarnos de la cabeza acá, que lo decía mucho el gobierno anterior, los países no crecen a base de consumo. Lo que te hace la diferencia de acá a 20 años es cuánto invertís y cuánto más productivo te volviste. Después, en el corto plazo, sí es el consumo, un montón de otras cosas, pero es inversión y productividad. Si nosotros conseguimos mantener un buen ritmo en la inversión y hacemos el esfuerzo para mejorar la competitividad de la economía, tenemos la posibilidad de dar la vuelta de esta página de la historia trágica económica argentina, que la verdad que no es algo para jactarse en el mundo, hemos ido más del lado del fracaso que del éxito. Martín, muchas gracias. Lo mismo. Gracias a los dos, muy amables. Nosotros ahora tenemos que repartir premios, que así... Uy, tenemos. Con esto nos ganamos el mango. Pensamos que estaban los cheques de Eduardo. Los cheques van después, porque por ahora no tienen fondo. Vamos a dar medalla de oro, director. Usted si tiene una, póngala, nosotros vamos. Vamos, a ver.